Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Un día más de vida que Dios nos da, ¿verdad? Bueno, amigos, el día de hoy, continuando con nuestra lectura bíblica, nos toca leer Lucas capítulo 20, pero primero, como siempre hacemos, vamos a orar para que sea nuestro Padre quien nos guíe en esta lectura, ¿verdad? Entonces, si gustan acompañarme, por favor, cerremos nuestros ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados. Perdónanos, Padre, también por nuestros tropiezos, perdónanos por nuestros pecados, que sabes que todo el tiempo lo estamos cometiendo. Pero guíanos con tu Espíritu Santo, Padre, para poder ser mejores seres humanos, para poder ser mejores cristianos. Guía nuestra mente, nuestros corazones, nuestras acciones, nuestro hablar, Padre, para hacer solo tu voluntad y no la nuestra. Te pedimos también con el entendimiento de tu palabra, para poder hacerla nuestra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empecemos con Lucas capítulo 20. Uno de los días en que predicaba las buenas noticias en el templo, tuvo que enfrentarse a los principales sacerdotes, escribas y ancianos, quienes exigían que les explicara con qué autoridad había echado a los mercaderes del templo. Muy bien, les respondió Jesús, pero contéstenme primero otra pregunta. ¿Era Juan un enviado de Dios o simplemente estaba actuando por su propia cuenta? Sus inquisidores deliberaron entre sí. Si decimos que el mensaje que proclamaba Juan era del cielo, caeremos en una trampa porque nos preguntará por qué no le creímos. Y si decimos que Dios no lo envió a Juan, entonces el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que era profeta. Por fin respondieron, no, no sabemos. Pues yo tampoco les contestaré lo que me preguntaron. Jesús se volvió de nuevo al pueblo y le contó lo siguiente. Un hombre plantó una viña, la arrendó a varios labradores y partió a una tierra distante, donde habría de permanecer varios años. Cuando llegó la primera cosecha, envió a uno de sus hombres a cobrar lo que le correspondía. Mas los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. El dueño envió a otro, pero le hicieron lo mismo. Lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Envió entonces a un tercero y le hicieron lo mismo. Lo hirieron y lo echaron fuera. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño. Ah, ya sé, enviaré a mi querido hijo. Estoy seguro de que le tendrán respeto. Pero cuando los labradores vieron que el hijo del dueño se acercaba, se dijeron, esta es nuestra oportunidad. Ese que viene ahí es el que heredará todo esto cuando su padre muera. Matémoslo y la herencia será nuestra. Entonces lo echaron de la viña y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño? Pues irá y los matará y arrendará la viña a otros. Dios nos libre de hacer algo semejante, dijeron los presentes. Jesús los miró y dijo, entonces, ¿qué quiere decir las Escrituras con la piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal? Y añadió, el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, pero si la piedra les cae encima, lo pulverizará. Los principales sacerdotes y escribas entendieron entonces que Jesús se refería a ellos. Ellos y nadie más eran los labradores malvados de la parábola. Con cuánto gusto lo habrían arrestado ahí mismo, pero no, sabían que si lo intentaban provocarían una revuelta entre el pueblo. Lo mejor sería tratar de hacerle decir algo que fuera lo suficientemente comprometedor para poder acusarlo ante el gobernador romano. Poco después ordenaron a varios individuos que fingieran religiosidad con el propósito de espiar a Jesús. Un día estos le preguntaron, Señor, sabemos que hablas y enseñas lo recto, que dices la verdad, gústele a quien le guste, y que enseñas el camino de Dios. Dinos, ¿está bien que paguemos impuestos al gobierno romano o no? Jesús comprendió lo que se traían entre manos y les dijo, muéstrenme una moneda. ¿De quién dice ahí que es esa imagen? Del César, le respondieron, del emperador romano. Pues denle a César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Quedaron maravillados ante la agudeza de aquella respuesta. Habían fracasado en sus intentos de sorprenderlo, diciendo alguna imprudencia ante el pueblo. Tuvieron que callar. Varios saduceos, los que creían que la muerte era el fin de la existencia y que no habría resurrección, se le acercaron a preguntarle. Las leyes de Moisés dicen que si un hombre muere sin hijos, el hermano del muerto debe casarse con la viuda para que al tener hijos legalmente el muerto tenga descendencia. Conocimos a una familia de 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin descendencia. El hermano que lo seguía se casó con la viuda y murió también sin hijos. Y así fueron casándose con ella los restantes, hasta que todos murieron sin hijos. Por último, la mujer murió también. Lo que nos preguntamos es lo siguiente: cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esa mujer? En vida lo fue de los 7. El matrimonio es algo terrenal, le respondió Jesús, pero los que son tenidos por dignos de resucitar e ir al cielo no estarán casados en el cielo. Una vez resucitados, no volverán a morir. Serán en este respecto como los ángeles, y como resucitan son hijos de Dios. Ahora bien, en cuanto a si hay o no resurrección, los escritos de Moisés lo demuestran, cuando relatan cómo Dios se les apareció a Moisés en la zarza ardiendo, hablando de Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Claro está, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él, todos viven. Muy buena respuesta, maestro, dijeron algunos de los escribas presentes, y no se atrevieron a preguntarle nada más. Entonces fue él quien les preguntó: ¿por qué se dice que el Cristo es hijo de David? David mismo escribió en el libro de los Salmos: Dios dijo a mi Señor el Cristo, siéntate a mi derecha hasta que postre a tus enemigos a tus pies. ¿Es posible que el Mesías sea a la vez hijo de David y Dios de David? Consciente de que la multitud le escuchaba, dijo a los discípulos: cuídense de los escribas, que les gusta exhibirse con ropas de prestigio y que el pueblo se incline ante ellos en las plazas. Y cómo les gustan los puestos de honor en las sinagogas y en las festividades religiosas. Pero a pesar de las oraciones largas que elevan para que crean que son muy religiosos, siempre se las arreglan para despojar a las viudas. Grande es el castigo de Dios que les espera. Palabra de Dios. Wow. Palabras muy fuertes, pero palabras que nos ayudan mucho a entender las cosas con más claridad, ¿verdad? Bueno, amigos, este es todo el capítulo 20. Que tengan un día maravilloso y que Dios los siga llenando de muchas bendiciones. Adiós.